Veamos, hermano Moreno, ahora de qué habla Juan 15, 16. Hablemos del capítulo, perdón, Marcos 15, 16. Hablemos del capítulo 15, mencionanos algo de lo que habla el capítulo 15 de Marcos. No lo digo. Una vez lo leí. Hermano. Como la que se le hacía a Jesús, ¿quién se queda callado? Se le acusaba, y no solo se le acusaba, se le estaba sentenciando a muerte. Y él callaba. Por eso la mansedumbre del Señor es difícil de entender y de explicar. Porque realmente su mansedumbre, usted dijo, es algo que tenía poder para destruir a su vida. Pero no lo hizo, sino que aceptó ya que se ocupara de él para destruirlo. Tenía el poder para evitar llegar a la cruz, y si llegó, tenía el poder también para bajarse, para hacer lo que aseveraron los religiosos cuando le dijeron a otros salvó, que se salve a sí mismo. Es impactante porque ¿qué haríamos nosotros ante adversarios que estuviesen cometiendo esa clase de delitos contra nosotros y nosotros tuviésemos el poder para desintegrarlos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Permitiríamos que cumplieran sus propósitos teniendo el poder para evitar que lo hagan? ¿O los desmilitarizaríamos? Parte del proyecto de Jesús es que lleguemos a parecernos al Señor en ese sentido, en cuanto a su carácter. ¿Qué más habla, hermano? Luego habla de que relata de que en las fiestas se liberaban a uno de los encarcelados. Entonces, justamente dando directriz al pueblo, liberar. Y dice la Biblia que si no me recuerdo
Era una costumbre que ellos tenían cada año prácticamente que se hacía esta fiesta, de liberarles a un preso que ellos tenían. Y en este caso, bueno, a leer pareciera que Pilato tenía la tendencia de querer, porque obviamente creía, estaba seguro que Jesús era inocente. Y parecía que él casi les decía, "Mira a Jesús". Pero ellos insistieron y dijeron, no, soltanos a Barrabás. Soltanos a Barrabás. Entonces es bien paradójico, hermano, porque casi todos los tiempos la gente ha sido así, a quien nos bendice lo desechamos y a quienes nos afectan les aclamamos. A Jesús lo crucificaron y al que le robaba no era ladrón, sino que era un homicida y un revoltoso. La gente lo aclamó. Entonces es bien paradójico como a Jesús, que ningún mal le hizo, solo bien y bien, y lo crucificaron y clamaban que su sangre caiga sobre nuestra espalda. La gente, sin entender, se estaba aclamando un juicio. Entonces, son grandes lecciones que creo que tienen muchas cosas de las que nosotros podemos aprender. ¿Qué más, hermana? Me llama la atención que ahí decía que Golgota significaba que era un lugar de calavera y que iban a llevarle pues, a Jesús a ese lugar. Y también eso me llamó la atención que dice de que a pesar de que le hacían tantas acusaciones, como decía el hermano, no decía nada y teniendo el poder que él tiene, ¿verdad? A pesar de todo eso, de que quedó real. Y también que al final que él dice algo del capítulo 16, hermano. ¿No lo leyó? Hermana. María, que visitó, le apareció a María. Y se iban preguntando cómo iban a hacer para mover la piedra. Cuando llegaron, como dice la hermana, ya estaba la piedra quitada y no hallaban el cuerpo de Jesús, que lo buscaban para quizá era el día de los discursos. Ellos no a llorar, sino a llevarle ofrendas de perfume, aloe, mirra, eran perfumes para el cuerpo. ¿Qué más, hermana Alma? El capítulo 16 de Marcos. Primero a dos de sus discípulos, pero primero se le había parecido a María Magdalena y a María, la madre de José. Después se le apareció a dos de sus discípulos, pero eran como que no querían creer, pero no fueron, se lo contaron a los demás. Y después que se le aparecieron a los 11 cuando estaban sentados en la mesa y les reprochó de su debilidad. Les contaban que se aparecían, ¿verdad? Las mujeres, los dos discípulos fueron y le contaron a los apóstoles, y los apóstoles no creían. Y miren, hermano, es bien paradójica la incredulidad nuestra. Mire, a veces nosotros que conocemos a Dios, entre comillas, somos más incrédulos que a veces la gente que no tiene mayor conocimiento de Dios. Imagínense que los apóstoles, Jesús les había anunciado varias veces que él iba a morir, pero que iba a resucitar, que era necesario llegar al Calvario, pero que al tercer día se iba a levantar desde los muertos.
Y ahora que ellos oían los testimonios, no creían. Hasta que se les apareció a ellos, como menciona la hermana, cuando estaban sentados a la mesa. Yo creo que tenemos también que poner las barbas en remojo, porque, hermanos, nos hemos vuelto una iglesia bastante infiel. Y habría mucha tela que cortar en cuanto a esto, porque, por ejemplo, cuando Pablo dice y manda que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos, no está hablando de la gente que no conoce al Señor, está hablando de la gente que está en la iglesia. Porque la gente de afuera ya sabemos que ellos creen a su manera, si creen. Pero está hablando de la iglesia. Usted va al Antiguo Testamento, una de las razones por las que los judíos no entraron a Canaán fue por su incredulidad. Fueron incrédulos. Su corazón se llenó de incredulidad y de rebeldía. Y cada cosa lleva a otra y terminaron murmurando. Y eso les pasó la factura y Dios les evitó que llegaran a Canaán y que murieran divagando en el desierto. Entonces creo que es una gran lección para nosotros. ¿Qué más, hermano Roberto? Dice, porque les apareció, les dio el mandato de que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio, y de que su nombre iba a luchar fuera demonios, que venían cosas mortíferas, que no haría daño, y después de decirles las palabras, fue recibido en el cielo, y se fue a la vida. Bueno, el Señor se dio la famosa gran comisión, la comisionó a los discípulos, a los apóstoles. Les dijo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y luego les dijo lo que el hermano Roberto dice. Les dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Perdón, a los que creen en mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner la mano por el enfermo, van a sanar, van a tomar cosas mortíferas. Que si ustedes oran cada vez que tomen Coca-Cola, no les va a hacer daño. Y finalmente mencionó el hermano que la Biblia dice que ascendió y fue recibido al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y ahí tenemos entonces para el próximo viernes van a leer 1 y 2 de Juan. Ahora sí, Juan. Vamos a continuar, hermanos. Estamos hablando del siervo y la obediencia. Estamos hablando acerca de qué es la autoridad espiritual. Hemos visto ya que eso implica la autoridad de Dios, y estamos viendo que la autoridad espiritual también es la autoridad delegada. O sea que cuando usted obedece a su jefe en el trabajo, usted está obedeciendo a Dios. Cuando usted obedece a su esposo, en el caso de las que tienen esposos, usted está obedeciendo a Dios porque Dios lo puso por cabeza suya. Puede ser que usted sea más inteligente que Él, pero lo puso por cabeza suya. Porque a veces hay mujeres que son más pocos que los hombres. Pero eso no quiere decir que usted tiene argumentos, como bien dicho, razones para usurpar la posición de cabeza. Dios se le dio al hombre por algunas razones que están escritas en la Biblia y nosotros debiéramos someternos. Cuando usted se somete a esa dirección, usted está sujetándose a la voluntad de Dios. Cuando usted se sujeta a los gobiernos, dijimos que siempre y cuando no nos hagan caer en antagonismo a la palabra de Dios, entonces estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Cuando usted se sujeta a los padres, usted está sometiéndose a Dios. Cuando usted se somete a los líderes de la iglesia, usted se está sometiendo a Dios. Ahora, esa sumisión implica, hermano, aceptar las directrices aunque no esté de acuerdo. Porque someterme cuando estoy de acuerdo es fácil, pero someterme cuando no estoy de acuerdo es diferente. Por ejemplo, yo creo que vamos a ver más adelante que el límite de la obediencia es el pecado. Cuando a usted se le manda a pecar, independientemente de qué clase de autoridad venga la orden, si se le manda a pecar, si lo que se le ordena implica ofender o desagradar a Dios, rebelarnos contra la Biblia, entonces usted está obligado a no acatar. Pero mientras no se le mande a pecar, no implique rebelarnos contra la ley de Dios, aunque a usted no le parezca, aunque usted no esté de acuerdo,
si usted de verdad es sujeto, usted va a someterse porque, por ejemplo, en el hogar, usted siempre está de acuerdo con su esposo, ¿no? Entonces tiene argumentos. ¿Dios será que Dios le podrá justificar el que usted no se sujeta a su esposo? No. Siempre estamos de acuerdo con los gobernantes en lo que hacen o deciden. Entonces tendremos argumentos para justificarnos ante Dios de rebelarme contra el gobierno. ¿Se recuerda usted de David? Nosotros haríamos lo que instaron sus soldados a David a quitarle la vida a Saúl si lo estaba buscando para matarlo. Y Saúl dijo: lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. Imagínense David lo que dice. ¿Cómo se refiere a Saúl? Que lejos esté de mí tocar, poner una mano al ungido de Jehová. Pero ese ungido lo estaba buscando para matarlo. Es uno de los ejemplos íconos del respeto a la autoridad delegada. David no respetaba tanto a Saúl, sino la autoridad de que se había investido Saúl. Dios mismo había mandado a Samuel para ungirlo. Por eso es que bien dice la Biblia que Dios es el que quita y Dios es el que pone. Entonces, la sumisión no implica estar de acuerdo. La sumisión implica que usted se someta y se sujete, aunque no le parezca. Ahora, eso es difícil, ¿o no? En el trabajo, no estamos de acuerdo con lo que nos pueden hacer. Y de hecho, hallamos, según Pablo que son crueles, pero mientras no lo manden a pecar, lo que le ordene no implique pecado, rebelarnos contra Dios, sométase a usted, porque en eso también hay bendición. Y creo que nos quedamos pendientes de la lectura de la cita bíblica, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos, porque el concepto dijimos que es la autoridad otorgada por Dios a toda persona que asume una responsabilidad por parte de él, tanto en el hogar, en la iglesia, en el gobernante, en la iglesia, en el trabajo, etc. Veamos Romanos 13:1, hermano Roberto. Efesios 5:21 al 22, hermano Arevalo. Yo creo que también hay Efesios 6:1 y 2, hermana también. Y vamos a ver Hebreos. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Veamos Romanos 13:1. Sométase a toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad que no sea, porque no hay autoridad, porque toda autoridad, Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. O sea, nadie tiene, yo no sé si usted entiende eso, pero nadie recibe una investidura de autoridad si Dios no lo permite. Y las que hay, la autoridad que hay de las personas que están investidas de autoridad, por Dios han sido puestas. Por alguna razón, hermanas, cosas que no entendemos. Ahí entra preguntas curiosas, por ejemplo, ¿y cómo es posible que Dios invistiera de autoridad a Adolfo? ¿Cómo es posible que Dios invistiera de autoridad a personas que gobernaron nuestro país y cometieron masacres, que asesinaron a sangre fría a sus propios familiares? Y son preguntas que, ¿cómo cuesta encontrar el respuesta? ¿O no? Pero a la luz de la Biblia, Dios lo invistió de autoridad. Por alguna razón Dios permitió, Dios lo puso, porque nadie puede estar en una posición de autoridad a no ser que Dios lo ponga. Eso quiere decir,
ahora, sométase cada uno a toda autoridad. ¿Bajo qué autoridades estará usted, hermana Tatiana? Ajá, pero usted está sujeta a la autoridad de su mamá, de sus líderes en la iglesia, el pastor, los diáconos, los líderes, los diferentes departamentos que pertenecen, de los alcaldes, del gobierno. Si trabaja, usted tiene una autoridad laboral, y etcétera, etcétera. Ahora, está diciendo, en cualquier ámbito que usted se maneje y que tenga autoridad, sométase. Porque esa autoridad ha sido establecida por Dios. Y aunque sea difícil, mire, hermano, el primer trabajo que yo tuve, el primer trabajo fue en el Gonzalo, trabajé un mes, pero qué difícil. Mire, cuando uno en la casa, a pesar de que, bueno, en mi caso, puedo quizás catalogar que el hogar en el que yo me crié, en el caso de mi papá, era un hogar machista, pero aún con todo y lo machista, a mí nunca cuando él me hablaba a mí o mi mamá, nunca me llamaban por C, por M, por acá, sino por mi nombre. Lo más que me llegaron a decir fue pasmado. Pero cuando llegué al trabajo, hermano, el supervisor, a uno le hablaba de, hey C, hey M, vení, haceme tal cosa. Y uno no está acostumbrado, uno siente, hermano, que lo levantan de la oreja y dan, cálmate. Mire, yo renuncié, porque si es que a cada rato, cada vez que le hablaba, y se siente feo, y yo nunca me acostumbré a esa clase de lenguaje, ni que me trataran así. Difícil. Entonces, hay jefes que son ásperos, duros, crueles, y aún con todo la Biblia manda, mientras no los mande a pecar. Porque yo pregunto, ¿Jesús no se sometió a sus autoridades aun cuando decidieron quitarle la vida? Ahora, ¿verdad que a veces hablemos como hijos? Qué difícil era aceptar la directriz y las decisiones de papá sobre nosotros. Porque no decidieron sus padres muchas veces por ustedes. Si por ustedes hubiesen defendido, hubiesen permitido que decidieran. ¿Cuántas veces los gobernantes deciden por nosotros? ¿Cuántas veces en el trabajo otros deciden y luego simplemente nos dan una orden y hay que acatarla? Otros negociaron, otros tomaron decisiones, tomaron acuerdos. Y algo similar pasa en la iglesia. Un hermano aquí en el mundo. ¿Y por qué algunas decisiones solo las toma un grupo selecto? Pues en todas las áreas es así. Le confiamos a un grupo de personas que creemos nosotros más sabias, más prudentes, en las que podemos confiar y que creemos que tienen sentido común y un poco de inteligencia para analizar y tomar las mejores decisiones y que nos representen. Porque si cada cosa venimos a discutirla con la iglesia, ¿qué lío que nos hace? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos. Ahora, ¿y eso qué problema da? Y cuando esto falta, hay desorden. Pero veamos qué dice Efesios 5:21. Someteos uno a otro en el temor del Señor. Creo que mencionaba el lunes que pasó. Porque a veces, por ejemplo, el hermano Carlos Arevalo, el líder, digamos, de la hermana Tatiana en la música, en todo lo que implica el ministerio musical, ella está sujeta a eso, sí debe hacer. Y ella no revelarse, simplemente acatar y someterse a las directrices que vengan del pastor o de la iglesia a través del hermano o algo que él decida, porque
al darle autoridad, él tiene que respetar la autoridad, tiene que rendir cuentas, pero al darle autoridad eso implica que se le da cierta confianza y hay ciertas cosas que él no necesita ir y pedirle permiso a mí, porque por eso se le ha confiado. Hay cosas que él puede tomar decisiones y simplemente informarme y puede hacer que haya tomado la decisión y la hermana debe estar sujeta a él. Pero luego, en cuanto a lo sugiere, ella es autoridad sobre él. Por eso dice, sométanse unos a otros. Ahora, lo que mencionábamos el lunes es que es bien paradójico, que cuando el hermano es líder de los jóvenes, por ejemplo, en las actividades de él, en las reuniones que planifica, él quiere que todos vengan y cuando alguien no viene se molesta. Pero luego, si él es parte del ministerio musical, cuando a él le toca sujetarse al hermano Carlos, él ya no se sujeta. Y eso no da problema porque la gente no está viendo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así. Alguien me dijo, hace unos 4 días, el hermano fulano, uno de los que canta, habla bien bonito y a veces yo sé, se siente bien bonito, pero no vive lo que dice. A mí me lo quiere, porque me encuentra en la calle y no me dice Dios le bendiga. A veces ni me habla y las veces que me ha hablado, buenos días o buenas tardes. Es inconcebible que un ministro que allá me insta, que me dice que me ponga de pie, que cante, que adore al Señor, que somos un solo cuerpo, y pues luego no me hable en la calle, porque la gente nos está viendo. Ahora, el someternos unos a otros implica eso. En algunas áreas el hermano puede ser autoridad sobre mí. Lo que decía, lo que les decía a ellos, creo que el domingo, no sé, a los viernes. Cuando ellos están en la puerta, ellos son autoridad está sobre mí. Yo tengo que sujetarme a ellos. Si yo quiero que la iglesia se sujete y sea ordenada y obediente y que la iglesia se ordene, cuando yo vengo y ellos me dicen, pastor, hoy se va a sentar aquí, yo tendría que someterme a ellos. El hecho que yo sea pastor no quiere decir que, no, hermano, yo soy el pastor y que sí, conmigo van a hacer la excepción. Yo tendría que sujetarme a ellos. Usted ve que yo me siento ahí, pero yo les digo, ese asiento no es mío ni está reservado solo para mí. Usted puede sentar a cualquier otro ahí, a mí me puede mandar al otro lado, me puede decir, hermano, siéntese ahora ahí arriba, o se va a sentar aquí. Yo tengo que sujetarme, porque ellos son autoridad ahí. No sé si me doy a entender. Porque es bien fácil para mí, como yo soy el pastor, entonces ustedes van a hacer todo lo que yo les digo. Sí, pero, y cuando a mí me toca sujetarme. Ahora, dicen, sujétense unos a otros. ¿Y qué es sujetarse? Someternos a la autoridad, al poder que alguien tiene en determinado momento o en determinada área. Y eso, hermano, poco lo respetamos. La autoridad de Dios. A veces vemos a la persona y si es alguien que yo respeto porque es muy inteligente, porque es muy allegada a mí, porque es de mi familia, porque tiene dinero o no sé, entonces sí, pero cuando otra persona quien no tiene esos conceptos que no creemos que ella posea esa clase de conceptos que tenemos, entonces no le respetamos. Eso no debiera interesarnos en la obra de Dios en la iglesia. Alguien podría ser un ingeniero o un arquitecto, viene a la iglesia y lo manda y lo ponemos a la orden de los ujieres, y el líder de ujieres le dice, vaya hermano, el día martes usted va a ser ujier y ese día le toca lavar los baños. Tendría que ser, según lo que dice la Biblia. Someternos unos a otros. Ahora, ¿cuesta eso? Hoy usted hace como por ejemplo, ni a mi marido le hago caso en la iglesia, ni a mi papá iba a creer que esto es maestro. Pues la cosa que a veces en la iglesia nos toca hacer cosas que en la casa nunca las hicimos, ¿o no? Por diferentes razones. Y las esposas, ellos hermano, estén sujetas a sus maridos. Como quien dice, deben de estar ancladas o amarradas a la decisión del marido, a la autoridad del marido. Cuando usted amarra algo, esa persona se puede mover. Un día de esto, yo oí decir, no sé si a mi esposa, no sé quién, que habían amarrado a la hermana Marta.
¿Qué pasa cuando la amarra? Porque la amarra. Para tenerla quieta, por más que se enoje, ella no puede ser berrinche. Entonces, esa misma idea, usted debe estar amarrado, debe amarrarse voluntariamente a su marido, a las decisiones de él, a la dirección de él. Ahora, ¿quiere usted bendición? Obviamente, hermano, no es que eso no le da bandera verde al marido para que haga tomadizamente o tome decisiones y usted, el marido, tiene la gran responsabilidad de tener una buena dirección. Porque antes de llamar a cuentas del Señor a la hermana Alma, va a llamar al hermano Roberto. ¿Qué clase de dirección le dio a la esposa? ¿Cómo la trató? ¿Cuánto invirtió en ella? ¿Cuánto la amó? ¿Cuánto se fue abnegado por el bien de ella? ¿Cuánto ejemplo le dio? Porque a veces es bien fácil decirle a la esposa, hace esto o tal cosa, y yo no lo hago. Pero cuando usted va adelante y usted lo hace, se vuelve más fácil para ella, porque ella está viendo que usted está echando el cuero al agua antes que ella. Pero si le decimos, hágase, vaya, y si usted no lo hace, es difícil. Si usted no la trata bien, si usted no provee, si usted no la cuida, si usted no aprende a ser humilde, y cuando se equivoca no pide perdón y no reconoce su error. Porque no es cuestión de que no se equivoque, no. Cuando usted se equivoca y pide perdón, eso le va a hacer que a su esposa le respete, porque va a decir, no, hombre, cuando se equivoca lo reconoce y es humilde. Pero cuando dice, yo soy el hombre aquí y yo puedo hacer y deshacer y no hay problema. Yo no me equivoco, pero ella sí. Pues porque no es cuestión de ser perfecto, sino de reconocer, de ser humilde. Y eso, cuando usted es humilde, también le ayuda a ganar autoridad, le da autoridad. Veamos la otra cita que dijimos, 6, 1 y 2. Obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, obedecer. ¿Qué es obedecer? Sujetarse a vuestro padre. Porque esto es justo. Hoy, ¿quiere usted saber qué es justicia según la Biblia? Entre otras cosas, justicia es obedecer a las autoridades. Cuando usted es obediente a su padre, usted está practicando la justicia. Si usted no es obediente a su padre, usted es un injusto. Y cuando usted practica la justicia, usted se está asegurando la bendición de Dios. Ahora nosotros, hermanos, hacemos muchas cosas o tratamos de hacer muchas cosas para hacernos acreedores de las bendiciones y promesas de la Biblia. No vienen tanto por esas cosas, vienen por someternos a los mandamientos. Parte en este caso de la justicia es obedezca a su autoridad. Y eso es justo, eso es practicar justicia. Y cuando usted practica justicia, Dios lo va a bendecir. Ahora no es tan fácil someterlo. Veamos literal C. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? ¿Cuál cree usted? ¿Por qué cree usted que será el propósito de la autoridad delegada? ¿Por qué hay líderes, hay jefes, hay jefaturas en una empresa, en una universidad, en un colegio, en una escuela, en un taller, en una maquila, en un barco? ¿Por qué hay un capitán? En el ejército, porque hay grados de jerarquía, en el gobierno, en la iglesia. ¿Por qué Moisés era el máximo líder y por qué puso jefes de miles, de 100 y de 10? ¿Por qué? ¿Por qué debiera haber autoridad en la casa? ¿Cuál será la razón, hermano? Para que haya orden. Ahora, ¿qué implica el orden, hermano? En este caso, en la casa, si no hay orden, puede quizás si no está la autoridad, no sé, quizás los hijos dormían pegaditos, no sé, porque no hubiera una
vez fui a hacer un trabajo ahí a esa fábrica de cerámica, que por cierto son bien malacates, que es una hormiga. Y yo me fijé en los trabajadores, miren, en medio aparecía la camionetona del ingeniero del Play, y toda la gente a sus puestos de trabajo, y como que había estado con todo. Nomás se iba él y todo, otra vez a sentarse, a acostarse, a comprar al comedor. ¿Y eso cómo? Eso es respeto o irrespeto. ¿Será sujeción? Y a veces nosotros nos equivocamos. A veces pareciera que, no pareciera, sino que con la actitud estamos diciendo que no creemos que Dios está en todo lugar, porque nos escondemos del pastor, de un diácono, de un líder, de un hermano, de papá, de mamá. Pero Dios ahí está. Como haber dicho, yo puedo ver pecando al hermano Carlos, pero yo ni siquiera lo voy a avergonzar en el momento. Que vea qué hace. En su momento yo lo voy a llamar. Pero yo no puedo ni salvarlo ni condenarlo. Yo lo voy a corregir, le voy a reprender, le voy a hacer entender que lo que estaba haciendo era pecado, era malo, pero las decisiones son de él. Yo no lo puedo condenar ni salvar. Lo voy a tratar de orientar, de restaurar. Pero quien condena y quien salva, ¿quién es? ¿Quién no sé? Entonces, el propósito de la autoridad delegada es que exista orden. Oiga, ¿qué más? Protección y desarrollo en una organización. Cuando usted se somete a la autoridad, usted se está haciendo acreedora de que esa autoridad le protege. Por el otro lado, hermano, el concepto que a veces tenemos que cuando me someto, estoy creyendo que eso es sinónimo de debilidad. Pero la sujeción no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. ¿Sabía usted eso? La sujeción no es debilidad, es fortaleza. Porque eso implica que usted tiene control de sí mismo, tiene dominio propio. Difícilmente es imposible que una persona sin dominio propio esté dispuesta a sujetarse a otro. Y parte del fruto del Espíritu es dominio. Por ejemplo, donde estoy trabajando ahorita, la señora es bien tranquila, pero es de esa señora, el hermano que anda conmigo, él se complica la vida. Él me dice, mira, por eso no me gusta tratar con mujeres. Tiene razón, yo he entendido, porque, por ejemplo, la señora hablamos de lo que íbamos a hacer y cuánto le íbamos a cobrar. Pero hoy que ya estamos terminando, dice, mire, y tal cosa, y dice, mire, eso me calienta, porque ya uno está programándose y sale. Luego la hablé con ella. Ya uno mira, ya tranquilo, yo le digo, no se preocupe, hágale caso. Al final, así tranquilito, le vamos a decir, mire, tal cosa le cuesta tanto, tal cosa tanto, y va a ver que nos va a pagarle. Pero no se complique la vida. Así tranquilo. Cuando venga yo le diga, mire, hágalo. Y ella se va a quedar tranquila y contenta. Y cuando le digamos, mire, que tal cosa que no habíamos hablado, le cuesta tanto, con gusto nos va a pagar. Pero no se complica la vida. No se complica. Porque eso es cierto, la mayoría de mujeres dice una cosa y ya cuando está terminado, mira, usted dice que no me gusta así, cree que, y la cosa es que ellas no quieren pagar y ustedes tienen que desarmar y volver al mar. Y ya según ella, por el mismo, ya otro trabajo para usted, no sé si me va a entender. Y eso a muchas personas les da problemas. Por ejemplo, ese hermano dice, no, yo tratar con mujeres. Por ejemplo, el hermano mismo quiere que le haga un trabajo. Y a Rafa le dijo, mire, pero voy a tratar con usted porque yo con mi mamá no quiero tratar. Porque así son.
cuando la gente no tiene control o dominio propio, se complica la vida. Yo le digo, sígale la corriente, no se complique, usted ha entendido. Trate de entender en qué momento le va a pegar el hachazo y entonces dígale, mire que tal cosa tanto le cuesta y se lo van a pagar. Entonces, hermano, la sujeción no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Entonces decíamos que cuál es el propósito de la autoridad delegada, que es que exista orden, protección y desarrollo de la organización. Por ejemplo, me dijo un hermano, una líder, oye, que en las evaluaciones del plan de trabajo, me dijo que vos, Aníbal, me dijo, estás haciendo un desorden con los discipulados. ¿Explicaste? Le digo yo. Ya me explicó, le digo, toda la razón. Es cierto. Es cierto. Ahora, ¿quiénes me están haciendo en un sentido, cierto sentido, que yo caiga en este desorden? Porque es verdad, no debiera ser así. Porque, por ejemplo, esa persona que me dijo así, hace más de un año, yo lo busqué para que me ayudara en ciertas cosas y me dijo, mira, Aníbal, yo no quiero compromiso. Entonces, uno, si la gente que puede no quiere, entonces no soy yo, son ustedes. Porque si ustedes trabajan y aceptan responsabilidad, aceptan gobierno y se someten y aplican gobierno, entonces ustedes me van a ayudar y van a colaborar en que la iglesia funcione bien. Y la iglesia tenga un mejor desarrollo, un mejor funcionamiento, y eso nos va a llevar a tener mejores resultados. Pero si ustedes, porque ese es el problema, que la gente señala al hermano, señala a la hermana, señala, o me señala a mí o al cuerpo oficial, pero cuando se vaya, hermano, ayúdenos, la gente dice, no, hermano, porque es una gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse la iglesia? Usted ve en una maquinaria cuántas partes forman una máquina. Entonces la iglesia es igual. Para que haya crecimiento debe haber orden y autoridad delegada. Si no hay autoridad delegada, si no hay orden, si no hay dirección, si no hay quien diga esto se va a hacer, cada quien hace lo que quiere. Porque el hermano Sari tiene un concepto, por ejemplo, imagínense, hermano, no sé si todos, yo creo que lo saben, pero el dilema, los problemas, tuvimos algunos problemas solo con respecto a la pintura del templo. ¿Y sabe por qué tuvimos problemas? Porque somos inmaduros, porque no hemos aprendido a someternos, porque todos queremos imponer nuestro gusto, nuestro concepto. Por eso, si le preguntamos a la hermana, ella tendrá su concepto, posiblemente a ella diga, no, a mí no me gusta el color que tiene. Le preguntamos al hermano, sí, dice, a mí sí, pero le preguntamos al hermano, fue, yo soy de aquello que si le dan este está bueno, si le dan el otro, no hay problema. De todo hay. De todo hay. Ahora, ¿por qué llegamos a esos problemas? Imagínense lo que nos da problemas a nosotros. ¿Sí o no? Porque para mí, lo que debiéramos hacer y tratar de hacerlo es buscar a una persona que conozca y que nos siguiera. Lo hicimos de esta y esta manera, o estos colores, así, así. Por ejemplo, yo hablé con unos hermanos en eso que me cuestionaron. No, nosotros no queremos las columnas. Un hermano, bueno, yo soy uno de los que no quiere las columnas de otro color, yo las quiero blancas. Y un día fuimos a una actividad en un templo grande y bonito, y el templo bien pintado y las columnas de otro color, como nos sugirieron que la hicieran. Y me dice, es verdad, Aníbal, que se ven bonitas las columnas de otro color. Tú solo dices. Entonces, cuando hay gobierno y nos sujetamos, hay orden. Y en eso ya creo que entendieron, les di a entender que cuando hay gobierno, hay cosas que usted no va a estar de acuerdo. Pero usted no se va a complicar, sino que se va a someter a su autoridad. Porque no podemos venir y preguntarle todas las cosas al pleno,
qué problema vamos a problemado vamos a pasar? Entonces la iglesia debería estar confiando en sus líderes que van a tomar las mejores decisiones, que están haciendo las cosas lo mejor que se pueda y que están consultando a las personas que conocen en X área para tomar una decisión. Porque no hacían funcionar, por ejemplo, los gobiernos siempre. ¿Usted cree que los faraones no tenían asesores, llaman hoy? Tenían consejeros. ¿Usted cree que los grandes emperadores romanos no tenían asesores? ¿Usted cree que los gobernantes de hoy no tienen asesores? ¿Usted cree que porque ellos son toda sabiduría y conocen de todos los temas y por eso manejan muy bien el país? No, es que en cada área se asesoran y toman las sugerencias de los expertos. Pero imagínense que en cada decisión nos estuviera preguntando al país. Obviamente hay cosas que sí es importante consultar a una nación, en el caso de la iglesia, consultar a la iglesia. Dios ha establecido un orden para el buen funcionamiento de su plan a través de la delegación de su autoridad en las personas, líderes de instituciones, para que puedan desarrollar las capacidades o talentos de cada persona para el bien común, sea en el hogar, la iglesia o la nación. Imagínense, hermano, una pregunta. ¿A quién consultaba Moisés para las decisiones que tomaba? ¿De dónde salían las decisiones? ¿Eran antojadizas en la mente de Moisés? ¿O él era el instrumento que Dios usaba? Él recibía directamente de Dios la directriz. ¿O no? Ahora, yo les dije, si algo tiene el resultado de la iglesia es de asegurarse de que al pastor que van a elegir o a la pastora que van a elegir sea una mujer o un hombre de Dios. Si están seguros que un hombre o una mujer de Dios no debieran tener problemas en confiar en él o en ella, porque las decisiones y acciones que tomen y todo va a estar dirigido a honrar a Dios y al beneficio de la iglesia y obviamente al bien de todos. Pero si no consultamos a Dios, sino a la gente, ¿cuál fue el problema? Uno de los problemas muy comunes en Israel en cuanto a su fracaso fue que, ¿por qué fracasaban? Porque cuando fracasaban no consultaban a Dios. ¿Se recuerda cuando Roboam consultó a los viejitos? Los viejitos le dieron un consejo sabio, pero luego consultó a los hipotes. Los hipotes dijeron, no le hagan caso a los viejos, esto ya está desfasado, hace esto, y esto. ¿Y qué pasó? Se rompió el reino, se dividió, porque consultó a los hombres. Amén. Ahora, yo creo que este es mi concepto personal, hermano. Cuando Dios no me ha dado a mí una directriz, yo tendría que consultar al cuerpo oficial o el equipo de líderes de la iglesia. Pero si Dios me dio una directriz, yo no tendría que consultarle, solo informarle. Porque eso sí le mencioné el domingo desde el líder hermano Chobra, que un día testificó, de que un día Dios le dijo, él estaba predicando en unas cartas que le prestaban los del ejército. Y un día él orando que quería construir el templo, Dios le dijo, ve y compra esos terrenos. Pero él fue a reuniones del equipo de líderes y les expresó, y los líderes le pusieron trabas, vieron problemas, y no podía, pero luego otra vez fue a hablar decepcionado que los líderes le habían puesto trabas, y Dios le dijo, yo no te mandé a consultar a los líderes, yo te mandé a que compraras. Obviamente, hermano, cuando usted voy a decir así, cuando usted anda en el Espíritu y alguien en la iglesia no anda en el Espíritu, no coincidimos. Pero tendríamos que limitarnos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada creyente viva en la voluntad de Dios y tome tiempo para consultar al Señor. Amén. Toda autoridad depende, oiga, de Dios y es responsable de cumplir con el propósito
para el cual Dios la estableció. Repito, toda autoridad depende de Dios y es responsable de cumplir con el propósito para el cual Dios la estableció. Por ejemplo, una de las grandes razones por las que fracasan los matrimonios, hermano, sin exonerar a la mujer, pero es porque el hombre no termina de entender el nivel de responsabilidad que Dios le dio cuando le delegó el rol de ser cabeza. Porque es una gran responsabilidad. Creo que todo hombre debería tratar de entender en qué consiste el rol de ser cabeza. Todo líder, todo ministro, todo servidor, que usted es líder del concilio, de fraternidad, de misionerita, de económica, de lo que sea, usted debe de entender cuál es su rol según Dios, cuál es su responsabilidad y qué tiene que hacer para mantener un orden, para que haya dirección, para que ese ministerio crezca y para que la iglesia obviamente sea fructífera y sea bendecida a través de usted, y lo que usted ministra, usted puede hacer bendición para ellos. Porque muchas veces solo tomamos liderazgo por nombre porque quiero ser líder y no entiendo el gran compromiso, el rol, lo que realmente Dios está esperando de mí. Porque ser líder es bonito, pero es una gran responsabilidad. Y cuando usted camina bajo la dirección de Dios y hace las cosas para honrar a Dios y trata de hacer las cosas basadas en el gobierno, respetando autoridad y siguiendo un orden, usted va a llegar a un puerto seguro, usted tendrá dirección. Pero ¿cuánta gente vive sin dirección? Y no puede haber dirección si no hay gobierno. Por eso usted ve que en los jueces es bien común que dicen, en aquellos días cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea, no se ejecutaban a nadie. Nadie era gobierno. Y si había, pues no respetaban, es como que no hubiese. Es como aquí, por ejemplo, el contexto en que estamos viviendo hoy, muy diferente hace un par de meses acá. Yo no sé cuánto lo hizo usted, pero yo a algunas personas yo les dije en algún momento, ¿usted cree que si el gobierno no quisiera terminarse esa plaga, usted cree que no se la puede terminar? ¿Para qué tanta gente de inteligencia que tienen? Ellos saben quiénes están metidos, quiénes son de los propios, quiénes son colaboradores, quiénes son ellos saben todo. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Hay un montón de conclusiones aquí. Pero de que puede, y este señor lo está demostrando. Entonces, en toda área necesitamos, hermano, aplicar autoridad y aceptar autoridad, aceptar el gobierno y cuando somos gobierno, aplicar de manera correcta ese gobierno. Por ejemplo, Pablo nos enseña a los ministros que hay que corregir, que hay que exhortar, que hay que exhortarles, aconsejar, que hay que reprender, que hay que disciplinar, pero sin señorío. Ahora, obviamente, si alguna vez yo le llamo la atención, por ejemplo, a Sarita, por más amor con el que lo haga, ella siempre va a sentir fuerte. Para ella no será tan agradable, por eso dice Hebreo que al momento, pues en el momento ninguna disciplina es agradable, ninguna llamada de atención por amor. Por ejemplo, un día lunes, haciendo mucho fue el penúltimo, alguien me dijo, es que la forma a veces en que usted lo hace, y por eso es que a veces no cambiamos. Bueno, hagamos de cuenta que es la forma. Pero ¿cuántos años nos ministró el hermano Rafael, que era tan calmado y a veces ni decía nada, y cambiaron?
Entonces, por lo menos en este caso no es la forma. El problema es como dijo alguien una vez, de una persona que tenía un caballo todos los días, toda la mañana la amanecía miado y se le iba pudriendo el campo. Y él movía el caballo todo y siempre se dio cuenta que en la estaca en la que lo amarraba andaba la araña y siempre lo orinaba. Entonces el mal muchas veces no está en el líder, está en mí. A veces es el líder la diferencia, pero cuando viene un líder hay otro líder y otro líder y el mal sigue, entonces usted anda la araña. Si no hay liderazgo, hermano, no hay dirección. Cuando hay líder, hay liderazgo y hay dirección, a veces van a haber cosas que me van a agradar y que estoy de acuerdo y otras veces habrá cosas con las que no estoy de acuerdo y no me van a gustar. Y para ejemplo, la familia. Pero la postre, ¿por qué nuestros padres hicieron cosas que en su momento no nos agradaron y estuvimos de acuerdo? ¿Por qué es que lo hacían? ¿Pensando en un mal para mí o en un bien para mí? ¿Por qué nos prohibían cosas los papás? ¿Por qué nos evitaban cosas? ¿Porque me odiaban o porque me amaban? ¿Por qué Dios me restringe ciertas cosas que me gustan y que son agradables? Porque me aman. Entonces Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dijo, yo le voy a dar pastores conforme a mi corazón. Cuando una persona ama a Dios, esa persona va a aprender a amarle a usted y va a buscar y a desear el bien para usted. Y va a hacer cosas que a veces a usted no le van a agradar, pero es por su bien. Igual. Ahora, ¿usted va a estar de acuerdo? Muchas veces. No, otras veces ya. Pero muchas veces no. Pero el orden y la autoridad es necesario. Sin orden y sin autoridad. Que de hecho la autoridad da orden, pero sin esas cosas no podemos tener éxito. No podemos tener resultados. No podemos volvernos fructíferos. Amén. Entonces hay una pregunta. O comentarios para de acuerdo, pero por alguna razón en su soberanía Él lo permitió. Y Dios, por lo que leímos, o sea, nadie puede llegar si Dios no lo permite. Pasa lo mismo con la iglesia, que a veces la iglesia se De rebelde. para cambiar a nosotros. Bueno, a veces quizás no hagamos No es lo correcto, porque no podemos avalarlo. Pero si sucede, porque por alguna razón que está lejos de mi conocimiento, según lo que leí, Dios lo permitió. Ahora, eso no es correcto. Ni Dios lo enseña, ni Dios lo avala, pero Dios lo permitió por alguna razón, porque ya vimos. O sea, nadie puede llegar a una posición de autoridad si Dios no se la da, si Dios no lo permite. Ahora, que Dios esté de acuerdo es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Israel, cuando pidieron rey, ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios? Ellos siguen dependiendo de Dios, a eso se llamaba un gobierno teocrático. Pero ¿qué dijeron ellos? Nosotros queremos ser como las demás naciones. ¿Y qué hizo Dios? Les advirtió primero a través de Samuel, le dijo, dile que si llegan a tener rey, el rey les va a quitar a sus hijos y los va a poner en un ejército porque va a crear un ejército. El rey les va a quitar a sus hijas y cuando crezcan las va a hacer parte de la herencia de él, van
van a ser mujeres de él. Dile que él les va a poner impuestos, que el rey les va a diezmar todo, y etcétera. Les hizo una lista. Pero aún así quisieron, pues. Y Samuel un día estaba triste porque se sintió que lo habían desechado. Digo, no te preocupes porque no te han desechado a ti, sino a mí. Roboán tuvo una especie de golpe de estado. A David le pasó con su mismo hijo. Pero usted ve, por ejemplo, en el caso de David, fue el resultado de que, y son las cosas que a veces nosotros no conocemos. Porque Dios le había dicho, por tu pecado, la espada nunca se va a quitar de tu casa. Y dentro de eso, le pasó el suceso que, ¿quién fue? Se me olvida. Pero uno de sus hijos le dio golpe de estado. Y David tuvo que irse a huir a Hebrón, porque su hijo tomó el reino y el palacio. Ahora son las cosas, golpe de estado. Es lo que muchas veces no entendemos. Las causas de dónde vienen esas cosas. Ahora, ¿por qué le pasó a David? Bueno, ahora lo sabemos porque está escrito en la Biblia. Fue consecuencia de su pecado. A veces pasan cosas así porque una nación se rebela contra Dios y respeta a Dios y Dios permite. Y tantas cosas que nosotros no conocemos. Entonces, a la postre, nadie puede llegar a una posición de autoridad si Dios no se la da. Y hay muchas preguntas a veces sin respuesta. Sí, pero por eso necesitamos conocer la Biblia y tener, por ejemplo, claro, nadie puede estar en una posición de autoridad si Dios no lo permite. Y mientras esa autoridad no se ponga contra la Biblia, yo debo someterme aunque no me parezca ni esté de acuerdo, si quiero ser bendecido. ¿Cuántas veces los gobernantes toman decisiones que no nos parecen? Los padres, los pastores, los líderes, el jefe en el trabajo. Y no me parece que no estoy de acuerdo. Pero si quiero la bendición de Dios, si quiero vivir bien, lo bendigo. Por eso es importante conocer la Biblia, para entender tal vez no todo, pero por lo menos los principios. En este caso el principio es toda autoridad que existe, independientemente de cómo llegue, por alguna razón Dios ha permitido, porque de ninguna manera puede llegar si Dios no lo permite. Y si ocupa usted estar en una posición de autoridad sobre usted, someta. Ese es el gran principio. Y luego, entonces Dios lo va a bendecir a usted. Gracias te damos, Señor, por invitarnos, por decirnos, por tu palabra que nos incluye, nos enseña, guíanos e ilumínanos, ayúdanos a amarte, a obedecerte, a sujetarnos a tu